se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido a poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido que le ponga mi verso toda su inspiración. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que mientras viva no podré olvidar sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo, las flores de mil colores de Galipán. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que solo pido a Dios cuando yo muera, en vez de una oración sobre mi tumba, el último compás de alma llanera. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido que le ponga mi verso toda su inspiración. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido 25 de julio del año 2022, hoy día de Caracas, de Santiago de León de Caracas, cumpliendo 455 años desde su fundación y escuchando por eso una de las canciones más entrañables de la ciudad, la canción de Caracas, de Billos Caracas Boy de 1975, autor Billo Frometa. Bueno, y hoy, por supuesto, día de Santiago Apóstol, que es, por supuesto, el patrono de la ciudad de Caracas y es el patrono también del Reino de España. Y eso, por supuesto, demuestra el madiraje, la vinculación que siempre ha habido entre esa larguísima historia de la que nosotros formamos parte del Imperio de España y, bueno, lo que después terminó siendo el legado de la independencia. Hoy, Santiago Apóstol. Gracias a todos los que están en este momento vinculados y en contacto con nosotros a través de rcr750.com, a través de las redes sociales @750, a través del canal de YouTube y el Top Chat Pedro de Armas, el primo, ya de primero en la fila, y María Macei, que nos manda como siempre sus mejores deseos de feliz semana a todos nosotros y todos muy contentos por esa bella canción. Bueno, una canción que nos fija a nosotros en nuestro imaginario, esa ciudad cálida, amable, alegre, esperanzada, que siempre ha sido nuestra ciudad capital. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilip Sarcaya también en la gerencia de producción, nuestra Génesis Rodríguez en la producción, Néstor Tobar en los controles. Está con nosotros ya Andrea Rondón, @rondón75, y en breve se va a incorporar el profesor Alexander Campos. Pero con Andrea, además de comentar el aniversario de Caracas, que para una ciudad que para ella también es entrañable, queremos comentar, y lo teníamos pendiente, la iniciativa de digitalización de la biblioteca de Carlos Rangel, que realizó CEDICE, y que teníamos pendiente de hace 2 semanas de comentar. Bienvenida, Andrea. Hola, Víctor. Buenos días. ¿Cómo estás? Feliz 455 años de Caracas.
Feliz día y feliz semana a los que se han conectado y siempre agradecida a los que se conectan. ¿Cómo estás, primo? Sí, quería hablar sobre este trabajo de curaduría. En realidad es un trabajo de curaduría que hizo Se Dice Libertad junto con el hijo de Carlos Rangel, de la obra de Carlos Rangel, y que está disponible ya en digital. Lo pueden conseguir y lo pueden descargar de forma gratuita, los 3 libros, en las redes de Se Dice Libertad o en la librería de Se Dice Libertad, que también tiene sus propias redes. ¿Y a qué vamos a tener acceso? A sus libros fundamentales, que son Del buen salvaje al buen revolucionario, el tercermundismo, el marxismo y otros ensayos. Esto es importante porque la mayoría de ellos, salvo Del buen salvaje al buen revolucionario, que también fue un trabajo importante de Se Dice junto con El Nacional, estos libros no se conseguían. No se había hecho nuevas ediciones ni reimpresiones, sobre todo de tercermundismo y del marxismo y otros ensayos. No se conseguían desde, incluso me atrevería a decir, desde la década de los 90. Si se conseguían eran de segunda mano, tenías que perseguirlo debajo del puente de las Fuerzas Armadas, sabemos, en esos típicos lugares de segunda mano, de libros de segunda mano donde se podían buscar y donde tal vez se podían conseguir, y bueno, ya tenemos acceso a ellos. No solamente es que tenemos acceso a la obra de Carlos Rangel, que no se conseguía, sino que además, como dije, es un trabajo de curaduría. Sabemos que todos estos libros fueron traducidos en distintos idiomas. De hecho, Del buen salvaje al buen revolucionario, su primera impresión en 1976 ni siquiera fue en español, fue en francés. Fue traducido en muchos idiomas y en cada idioma tenía particularidades. Por ejemplo, o estaban escritos dirigidos al público en particular. Por ejemplo, en la edición francesa se incluían personajes de la actualidad francesa, de esa época, de ese contexto. Igual pasaba con la edición en inglés, que circuló mucho en los Estados Unidos. Y todas esas particularidades, pies de páginas, contexto, que en aquella época, y dependiendo de la edición y dependiendo del público al cual iba dirigido, bueno, se entendía. No la teníamos reunida, consolidada en una única edición. Entonces, este trabajo de uniformar todas las ediciones lo hizo el hijo de Carlos Rangel. Vemos notas muy propias dirigidas al mercado francés, al mercado europeo, al mercado norteamericano y al mercado hispanohablante. Lo hemos compilado en esta única edición. Así que es una nueva edición, no se trata de una reimpresión. Y es un trabajo de curaduría porque reúne todas las particularidades que ha tenido todas las ediciones de la obra de Carlos Rangel. Les recuerdo, Carlos Rangel, yo no diría que fue visionario, realmente, porque liberal en el sentido dogmático, yo no diría que lo fue. Obviamente, él introduce a través de medios masivos como la televisión figuras como Hayek, Premio Nobel de Economía en el año 74, y lo trae aquí en Venezuela, un liberal clásico en una época en la que el socialismo, la socialdemocracia y el estado de bienestar estaba muy en boga, no solamente en América Latina y el mundo, sino sobre todo en Venezuela. Entonces, traer ese tipo de personajes, y más para la televisión, fue algo completamente disruptivo. Pero más que ser visionario, tal vez el mayor aporte o la gran importancia de la obra de Carlos Rangel fue el acertado diagnóstico de regiones como América Latina. Del buen salvaje al buen revolucionario es el diagnóstico de los mitos que no dejaron crecer a América Latina, de ese mito del buen salvaje que se actualizó con el buen revolucionario en el siglo 70, en la década de los 70, y que luego se actualizó con el nuevo hombre, y que todavía tiene hoy vigencia porque en el discurso de Chávez, vamos a estar claros, hablaban del nuevo hombre. Entonces, es ese mito que partió desde el buen revolucionario y que se fue actualizando, porque vamos a estar claros, esta gente en materia de mercadeo de ideas es A1, tiene 20 en cuanto a actualizar la idea y reciclarla, pero hacerla moderna frente al nuevo público, nuevas generaciones. Ese diagnóstico
así tan descarnado y tan desprovisto de ese buenismo que tienen los europeos o de ese victimismo que tenía el latinoamericano, lo tiene Carlos Rangel. Ahora, Claro, tú sabes que me hace, son muchas las preguntas, ¿no? En primer lugar, cuando uno ve la imagen de Carlos Rangel, querida Andrea, uno se pregunta, bueno, Venezuela quemó sus libros, o sea, los mismos, que más o menos la misma camada de, de abajo firmantes que le dieron la bienvenida a Fidel, fueron los que quemaron sus libros. en la central, sí. Ok. Luego, digamos, el de una persona como Elías Pino, vemos que le hace la introducción, pero como una forma de enjuagarse en la cara, porque Elías Pino digamos, se ha hundido en las convicciones más insólitas, ¿no? Yo no sé si es la vejez o si simplemente la vejez hace que uno sea más auténtico, pero lo cierto es que hubo un momento en el que la imagen de Carlos Rangel era una especie de antifaz para que los socialistas de siempre, que luego en la práctica son socialistas, son corruptos, son malversadores de la política, bueno, pero ellos son capaces de llegar y de saberse de memoria a Carlos Rangel y además ir a todos los Liberty Fund posibles, ¿no? Porque viven de eso, pero no viven. O sea, no son los que van a transformar nuestras sociedades, sino los que viven del liberalismo, porque el liberalismo algunas veces da real, da lustre, te da posición, Más que ¿no? liberalismo, foro liberal. Exactamente, los dineros liberales. Entonces, eso por un lugar, ¿no? En un lugar, por una parte. Y luego está toda la parte de, bueno, la verdad es que nosotros el esfuerzo de Carlos Rangel, que además fue un esfuerzo de traer, porque hay que diferenciar a Carlos Rangel, el que tenía un programa de televisión con Sofía, del intelectual, ¿no? Que escribió con sus preocupaciones. Ahora, ¿pudo hacer algo o no se pudo hacer nada con ese pensamiento? Y un pensamiento del fracaso, que muestra el fracaso de América Latina por resarcirse, por reivindicarse. Quiero tus observaciones al respecto. Sí, dos partes. Te entiendo perfectamente la crítica, más que al liberalismo, porque es una filosofía ética, una filosofía de vida que tiene por norte la reafirmación del individuo y la libertad como valor absoluto. Una cosa es esto de lo que hablamos todos los lunes y que también es nuestro código de vida, porque hay que ser un liberal, es principalmente coherente. Entonces, si hablamos de liberalismo y en estos términos en un programa de radio, pensamos también en esos términos y actuamos también en nuestra vida profesional, académica y personal. Eso es ser un liberal, esto es liberalismo. Una cosa es el liberalismo y otra cosa es el foro liberal, que tú atinadamente tienes tus observaciones, yo comparto esas mismas observaciones. Esa edición de El Nacional del Buen Salvaje, del Buen Revolucionario, tuvo muchos críticos. Primero se aplaudió que se reeditara esa obra porque nuevamente no teníamos acceso a eso. Eso es importante destacar. Pero no hay que ser inocentes y recibir el libro a secas y leer el prólogo de Elías Pino de forma neutral. Hay que ser críticos. Una forma de ser críticos verdaderamente, ese es el tercer prólogo. Hubo otros prólogos de Revel, un intelectual francés liberal, y de Carlos Alberto Montaner. Para algunos socialdemócratas, para otros liberal clásico, pero Oye, son pero dos es que prólogos. socialdemócrata, confeso, no pasó la prueba Biden-Trump. No la pasó, es insólito. Es insólito, ¿no? Sí, no, totalmente. Pero son dos prólogos que invito a los lectores, porque esos prólogos se pueden conseguir, invito a los lectores, y esta edición la tiene, que vean esos dos prólogos y lo comparen con la de Elías Pino. Hay una diferencia brutal. En unos, ¿Y cuáles son los prólogos que recogen ustedes en esta nueva edición? Todos los prólogos, ahí están todos los prólogos. Se puede hacer la comparación. Se puede hacer perfectamente la comparación. Y eso que tú señalas es importante.
un modo de ser crítico, no solamente leerse la obra de Carlos Rangel, sino ser críticos con lo que estás recibiendo, qué edición estás recibiendo, cuál es el prólogo que estás leyendo, cómo fueron los otros prólogos anteriores. Unos fueron más profundos, unos fueron más reflexivos, se metieron realmente en la candela y otros fue una formalidad. Sabemos la diferencia entre cada uno de ellos porque la diferencia viene del autor, viene del sujeto, y te entiendo perfectamente, yo tengo también las mismas críticas al Foro Liberal. Ahora, Andrea, más conocido es del Buen Salvaje al Buen Revolucionario, que su libro El Tercermundismo, que a su vez es más conocido que el tercero, ¿no? Sobre el marxismo y otros ensayos. ¿Qué puedes decirle tú a nuestros oyentes? ¿De qué trata el libro El Tercermundismo y cuál es la esencia del esfuerzo reflexivo sobre el marxismo y otros ensayos de Carlos Rangel? Bueno, lo que pasa es que del Buen Salvaje al Buen Revolucionario, muchos dicen que fue escrito con cierta visceralidad. De hecho, hay pocos pies de página. Es más escrito desde el reflexionar en caliente. Incluso muchos hablan de que no se dio verdadero contexto a Estados Unidos. Lo señalan un poco de pitiyanqui, si queremos ser un poco grotescos con la afirmación o un poco reduccionistas con la afirmación. El tercermundismo, que se escribió muchos años después, ya en la década de los 80, recuérdense que El Buen Salvaje al Buen Revolucionario se publica por primera vez en 1976 y es como una especie de capítulos, de varios capítulos. No está, se puede leer los capítulos aislados, son independientes entre sí, eso no significa. Estamos hablando con Andrea Rondón, que ahorita se quedó congelada, pero mientras ella vuelve de su freeze, pues bueno, me toca saludar a Abraham Bencid, que ya vino, al Brujo Leloir, que siempre está conectado. María Macei dice, Carlos Rangel ha sido un poco valorado en Venezuela. En la UCB existe una cátedra Pío Tamayo, un recalcitrante comunista, mientras que no existe una cátedra Carlos Rangel, y creo que no la habrá nunca, la verdad. Y bueno, digamos que siempre trae esto como consecuencia ver el tema de la cubanización del conocimiento que lamentablemente nuestras universidades padecieron. Mientras seguimos, ya volvió Andrea. Bueno, aproveché, Andrea, para saludar a Abraham Bencida, a María Macei y al Brujo Leloir, que están atentos a tus comentarios. Entonces, hablabas que el tercermundismo era muchísimo más estructurado, ¿no? Mucho mejor pensado. En todo caso, mucho más sereno. Seguimos teniendo algunos problemitas con Andrea. Pero bueno, mientras tanto nosotros seguimos comentando, ¿no? El Carlos Rangel, pensador venezolano, en el momento de mayor euforia del socialismo, en donde el socialismo parecía que se había puesto una máscara de oveja, lanza ese peñonazo a más de 90 millas por hora que se llamó del Buen Salvaje al Buen Revolucionario. Que además le metía el dedo en el ojo a toda la intelectualidad y a toda esa sensación de que América Latina era una especie de semillero de gente bondadosa que por la vía de la revolución iba a reivindicar a los pueblos. Y te decía, Andrea, que el Papa Francisco, argentino, peronista, ¿ok? Todavía se cree y encarna eso del Buen Salvaje al Buen Revolucionario, ¿ok? Anda en Canadá pidiendo perdón a los pueblos indígenas. O sea, un poco negar al hombre perfectible a través de la historia, ¿no? El que es mucho más importante. Tú no puedes estar pidiendo perdón como griego porque en la época de Aristóteles creían en la esclavitud, ¿no? O sea, la cosa no puede ser así, pero eso es lo único que significa. El Papa, que es así, que es presa de ese pensamiento del buen salvaje y de buen revolucionario, que dice que América Latina necesita liberarse del imperialismo opresor, así como lo dice. Bueno, pone en evidencia que alguien que le meta el dedo en la llaga, que le meta el dedo en los ojos a esta forma de pensar, sigue siendo muy importante, y eso lo hizo Carlos Rangel. Sí, no, totalmente.
que no necesariamente coincido con quienes sostienen que es visionarios, pero su pensamiento sí es vigente. De hecho, la dictadura de la corrección política que estamos viviendo actualmente denota ese buenismo, ese complejo del hombre blanco, el sentido de victimismo que tiene América Latina todavía, de si Estados Unidos es rico es porque explotó a países como los de América Latina, etcétera, etcétera. Si bien no fue visionario, sí su pensamiento es muy vigente y no es anacrónico leer a Carlos Rangel hoy en día. De hecho, esta edición, digamos, abona que contextualiza la época en que fue escrito el libro. Y así entiendes mucho de la época política, de la época histórica en la cual se escribe, con lo cual, pues entenderás un poco los razonamientos de Rangel y lo podrás adaptar al día de hoy. Es decir, es una edición que nos ayuda a conseguir un Rangel no anacrónico y nos ayuda a contextualizarlo al día de hoy y nos da herramientas de un intelectual cuyo pensamiento sigue vigente ante la dictadura de la corrección política que estamos viviendo actualmente, que está presente en la Iglesia Católica, representada en Bergoglio, que a mí no me gusta decirle el Papa, porque no me representa como católica, lo digo con su apellido, y en las universidades también, vamos a estar claros, de hecho, hay todo un capítulo dedicado a Rangel a las universidades, centro u origen y sostén de la izquierda o de la socialdemocracia hoy en día, vamos a estar claros, ha mutado y se ha flexibilizado, tal vez ha cambiado los ropajes para ser un poco más digerible al día de hoy, pero sigue sosteniendo lo mismo, una mayor intervención del Estado, una menor participación del individuo, una menor responsabilidad individual, menor autonomía de la voluntad de las partes, etcétera, etcétera, todo lo que no es el liberalismo, la filosofía liberal que hablamos aquí todos los lunes. Pero por eso es que esta edición es tan importante. Y los dos últimos libros son una especie de respuesta más estructurada, con una mentalidad un poco más fría, más reflexiva, de lo que escribió, tal vez un poco visceral, no sin razón, ojo, no le estoy quitando ni fundamento ni argumentos al primer libro, pero más investigado, más estructurado, más pensado y dando respuesta a los críticos que tuvo años anteriores, luego de la publicación del Buen Salvaje al Buen Revolucionario. Bueno, entonces, lo cierto es que entonces se dice, los pone a disposición digital. ¿En qué formato? ¿PDF o para leer en los Kindle? ¿Cuáles formatos están disponibles? No, en PDF, no, es una versión digital bastante friendly. Se puede descargar, no tienes que tener Kindle ni nada particular, sino simple y llanamente buscarlo en las redes de Sedice, meterse también en las redes de la librería, te registras porque te lo mandan a tu correo electrónico y allí lo descargas. Claro, y permite que ellos también tengan la base de datos de las personas interesadas. ¿Y cuál ha sido la respuesta del público a esta iniciativa? ¿Tienes alguna idea? No he pulsado, pero la reacción cuando yo publiqué en mis redes, en Facebook, en Twitter o incluso en Instagram, esta nueva edición, de verdad, muchos que no tenían acceso, no solamente muchos que no tenían acceso, o sea, por ejemplo, hay un clásico en América Latina que se llama El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, escrito por Plinio Apuleyo, el hijo de Vargas Llosa, Álvaro, y por Carlos Alberto Montaner. Y es una saga porque son varios libros, pero el primero fue El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, con ese sentido de victimismo del latinoamericano por la explotación de los imperios. Es un clásico en toda América Latina. Y los autores siempre han destacado que el germen, el antecesor de esa saga, que es tan conocida por un público más nuevo, es del Buen Salvaje, del Buen Revolucionario. Entonces, muchas personas que han leído toda esa saga y son seguidores de estos autores, del colombiano, del peruano español y del cubano, han querido ir hasta los orígenes de ese libro e ir a leer a Carlos Rangel. Entonces, sobre todo, mucha la gente de afuera lo valora enormemente, porque si nosotros los venezolanos teníamos dificultades de tener acceso a esa obra, imagínate la gente
Argentina o el resto de los países de América Latina. Entonces, ha sido sumamente valorado, no solamente aquí, sino también afuera, justamente por lo que representa Carlos Rangel para los intelectuales liberales hoy en día. Ahora, Andrea, se abrió una ventanilla de oportunidad para considerar como alternativa al liberalismo en América Latina, pero esa ventanilla cerró. Tenemos Chile amenazada, Argentina amenazada, no es poca cosa el discurso del Papa. Tenemos Colombia cerrada a cal y canto, México tiene un discurso antiliberal por re o por fa. Brasil está en peligro inminente de caer. ¿Qué queda? Queda como países, emblemas, dos pequeñitos, Uruguay, Paraguay y tal vez Ecuador. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Porque todo parecía ser muy prometedor y de repente todo se desplomó. Todo. Claro, tal vez prometedor entre comillas. Macri realmente, que yo estuve en Argentina en la época de posesión del cargo de Macri, luego de 12 años de kirchnerismo, o sea, estaba muy esperanzado. Uno mismo como venezolano decía, bueno, al dar el giro, otros países se van a volcar a favor de Venezuela y no van a ser cómplices del régimen dictatorial de Venezuela. Uno mismo también estuvo lleno de esa esperanza, pero en retrospectiva, Macri no era un verdadero liberal, es un empresario, sí, que se animó a hacer resistencia al kirchnerismo, no lo hizo con suficiente contundencia y fuerza, porque hay que hacerlo de raíz, porque si no lo que haces es, permites el resto para que se atornille más, igual pasó en el caso de Venezuela, que cualquier intento de sustitución de la voluntad política del régimen dictatorial y fracasaba, era un regreso, o le daba oxígeno al régimen y regresaba y se atornillaba mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que es cíclico, pero que sea cíclico y que ahorita, sobre todo en Venezuela, yo no veo una solución, un cambio de voluntad a mediano y largo plazo, mucho en el corto o mediano plazo. Eso no significa que no dejemos de hacer el trabajo que tengamos que hacer. Ya cuando las instituciones, creo que es lo que siempre te he dicho, ¿no? Cuando todas las instituciones están destruidas, las instituciones propias de un Estado de Derecho, ¿qué es lo que queda? El individuo. El individuo con sus herramientas, y sus herramientas, te voy a decir, ser sincera, lo que hablamos al principio, su código ético de vida, su código personal, su coherencia en el pensar, en el decir y en el actuar, en tratar de incidir, así sea en espacios muy reducidos, amistades, familiares, pero incidir y no dejarse quebrar por lo que está ocurriendo. Entonces, en última instancia, somos todos nosotros individualmente, nuestra responsabilidad individual, nuestra decisión final de que esto no nos quiebre, a pesar de que el contexto sea de los más hostiles y sea realmente pesimista. Independientemente del contexto, uno tiene que estar por encima de las circunstancias, y creo que lo hemos hablado con las distintas obras de la literatura y de la vida. Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido, es el perfecto ejemplo, siempre lo voy a decir. ¿Qué escenario más pesimista y más duro es un campo de concentración y aún así sobreviviste y fuiste fundador de una escuela del psicoanálisis, sí, sobreviviste y dejaste testimonio de vida para los que a futuro vivieron algo relativamente similar, y tenemos eso de ejemplo de que sí se puede vivir y se puede más que sobrevivir a escenarios catastróficos como los que estamos viviendo actualmente. ¿Tu regalo para Caracas en su 255 aniversario? ¿Qué regalo? Seguir resistiendo. A mí no me gusta hablar de resiliencia, es una palabra sumamente manipulada. Seguir resistiendo. Hay una reflexión, una cita de Yolanda Pantin que la dijo en la extinta Feria del Libro de Chacao en 2015. En tiempos de oscuridad, leer es un acto de vigilia. Bueno, es ser vigilantes desde nuestros espacios, y eso es lo que nos va a permitir, más que sobrevivir, vivir.
Bueno, muchísimas gracias, Andrea Rondón, @Rondón75. Ya está por allí Alexander Campos, con quien vamos a conversar al regreso de este corte. Ya saben, Biblioteca Carlos Rangel, búsquenla en las redes de Se Dice, se las mandan por PDF y tienen todos los prólogos, incluido el de Elías Pino. Bueno, gracias, Andrea. Vamos al corte y ya regresamos con Alexander Campos y la crónica del desmadre nacional. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogí un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido poeta que le ponga a mi verso toda su inspiración. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogí un ruiseñor. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Alexander Campos, @CamposAlexand, director del Centro de Investigaciones Populares. Los he visto muy movidos, Alexander, a ti y a Mirla como directores del Centro de Investigaciones Populares, ¿no? Para tratar de reflejar o para tratar de hacer ver la verdadera condición política, económica y social de los sectores populares. Estuvieron recientemente en el IESA o van a estar, ¿no? Eso fue la semana pasada. Sí, estuvimos en un foro de la cátedra sobre liderazgo responsable que dirige el profesor Ramón Piñango y que es, digamos, promocionada por el dividendo voluntario para la comunidad, y que, como todos ustedes saben, aglomera, digamos, junta o reúne a muchas empresas del país que están preocupadas, digamos, por la relación entre lo social y lo empresarial. Fue una actividad bastante, digamos, solicitada y creo que fue buena. Nos centramos en, digamos, trabajar sobre los mitos y realidades de los sectores populares, tanto de ayer como de hoy, porque siempre los sectores populares han sido unos sectores muy proclives a ser manipulados, pues, ¿no? No, y malinterpretados también. O sea, cualquiera cree, hay una frase que debería prohibirse, ¿no? Política, que dice, bueno, hay que subir cerros para comprender el país. Pero es que una cosa es subir cerros y otra cosa es comprender el país, porque tú puedes subir todo lo que quieras, puedes subir al Ávila, al Pico Naiguatá, al Pico Bolívar o al Cerro de Petare, da lo mismo. Pero subir, o sea, dejarte rozar, o sea, mantener una relación frotística
con los sectores populares no te hace comprenderlo. ¿Ok? Tú Sí. llegas y les das 20 bolsas de medicina, 40 tapabocas, haces con ellos una sopa y eso no hace que tú los comprendas. Y yo creo, digamos que con los sectores populares se hace demagogia mala, populismo barato, y por supuesto eso ha hecho que el político esté tan desasido de realidad y sea tan visto con tanta impertinencia. Es que no hablan en el mismo idioma del país, no sienten lo que el país sienten y por lo tanto no hay forma de hacer comunión con ellos. Ese comentario tuyo me hace recordar uno de los principios del interaccionismo simbólico. Disculpe a lo mejor lo técnico del asunto, pero bueno, el interaccionismo simbólico parte de que toda realidad humana es simbólica y que esa realidad simbólica se puede encontrar en el lenguaje, y ahí es donde viene, donde se une con tu comentario, que esos símbolos se generan y se captan en la interacción. Es decir, tú no puedes captar de una realidad el símbolo propio que le pertenece a esa realidad si no compartes los destinos de esa realidad. Mientras más profunda sea la interacción con esa realidad, mucho mayor es la participación en el significado de esos símbolos. Entonces tú puedes tener una participación mínima, como puede ser las que tú me estás diciendo, compartir un sancocho, ir, visitar, caminar, y así será de mínima la participación en el significado de esa realidad. Pero si tu interacción es una interacción en la que no solamente compartas un devenir, digamos, esporádico, sino que además compartas destinos, que eso es lo fundamental. En el compartir el destino, en el hacerse uno, en el compartir del destino, compartes además profundamente los significados. Por eso, en el interaccionismo simbólico, promovemos que la etnografía no debe ser un desfile, sino que la etnografía tiene que ser compartir los destinos de esa comunidad que se quiere entender y se quiere comprender. Valga esto para la investigación y valga esto para la política. Y vale, tú sabes que me haces recordar esa posición de la iglesia venezolana que se fue a vivir al barrio. ¿Ok? Ahora, tú me corregirás, Alexander, se fue con una ideología a colonizar al barrio, no a comprender al barrio. Se fue, digamos, a ratificar que el marxismo era la única categoría. Y yo creo que en ese sentido hubo mucho de fracaso porque se generaron unas especies de enclaves, ¿no? O sea, Arturo Sosa vivía en La Vega. Ahora dime tú si entendió algo. Sí, es que lo mismo, digo, no solamente para lo religioso, para lo investigativo, para lo político, sino en general. Es decir, tú puedes estar en un sitio sin precisamente apropiarte del significado propio de ese sitio. Es decir, hay que hacerse uno con el otro. Significa, bueno, el ejemplo de Jesús se hace realmente judío. Jesús no está dentro de los judíos para transformar a los judíos en otra cosa que judío, no. Jesús se hace plenamente judío y asume toda la racionalidad judía.
y una vez asumida dice, esto hay que cambiarlo, aquello otro hay que cambiarlo, pero se hace judío, plenamente judío, y se hace plenamente hombre, y desde su hacerse plenamente hombre, intenta cambiar lo que haya que cambiar, pero no lo cambia desde fuera con categorías externas, con categorías de Dios, no, se hace plenamente hombre, y desde su hacerse hombre, obtiene la salvación de Dios. Esto igualito sirve para la acción política si uno intenta ir a una comunidad y a cambiarla desde fuera, esa comunidad, porque nosotros traemos la salvación, sea liberal, sea neoliberal, sea marxista, sea la que sea, pero como yo la traigo desde fuera y yo soy el que sé, pues ahí nunca va a haber una plena, digamos, una plena armonía de las dos realidades, porque yo voy a ir como el Salvador que inmaculado, que no trae ningún defecto y que viene a redimir todo aquello. Eso es así, ahí nunca va a comprender nada. El comprender siempre trae un hacerse con el otro, definitivamente volver y nunca tú terminas de ser, cuando tú te involucras en una relación, nunca sales de esa relación igual que como entraste. El que pretende entrar a una relación saliendo igual que como entró, y modificando a la realidad que entró, pues nunca no va a entender lo que es plenamente una relación profunda, una relación en la que los dos se hacen en el encuentro. Y eso de nuevo, valga para la política, valga para la fe y valga para la investigación. Ahora volvamos entonces a la política, porque sucede que la política ya decidió hacer todo. Ya decidió que iba a primaria, ya decidió, por supuesto, que el héroe, el olímpico Manuel Rosales tiene, digamos, la ventaja en esa corrida y puede terminar siendo, qué sé yo, el candidato de las primarias. Ya ellos decidieron que, o sea, lo que quiero decir con esto es que esa agenda es una agenda que, como siempre pasa, prescindió de la opinión de la gente. Sí. Sí, y lo lamentable es que precisamente eso, que no se da en un proceso, es decir, tal como vamos evidentemente a un matadero, es decir, es asumir el discurso, y no solamente el discurso del otro, sino asumir las condiciones del otro, porque supuestamente no se puede hacer absolutamente nada. Se va a unas primarias sin aparato político ninguno, sin organización ninguna, y lo más probable es que lleguen al momento de las elecciones sin el ABC de cualquier tipo de elecciones, sin el ABC, es que ya ni siquiera con unas condiciones mínimas, sino con aquello necesario, ¿no? Pero precisamente ya hay una decisión. Yo lo que veo es que se va porque no se tiene otra cosa que hacer, ¿no? Y es lo peor que hay que hacer. Y eso sirva para todos los aspectos de la vida. Se va porque la comunidad internacional decidió que era lo único que nosotros podíamos hacer. Entonces vamos porque nos impusieron desde fuera. Se va porque ellos están convencidos que no tienen otra cosa que hacer. Ojo, yo no estoy diciendo que las elecciones de por sí sean malas, no, al contrario, yo creo que
en algún momento hay que hacerlas. El momento electoral es el momento en el momento democrático que todos debemos, en el que todos debemos encontrarnos. Pero yo creo que para no hacerle el juego al régimen, hay que hacerlo precisamente en las condiciones en las que no vayamos como oveja al matadero y no hagamos lo que el régimen quiere precisamente que hagamos, y que no vayamos porque todos los demás nos dicen que tenemos que ir y no porque nosotros hayamos hecho un proceso político interno a nuestro país, desde nuestro pueblo, y en el que no estemos obedeciendo o al régimen o al aparato internacional que hoy se vive sin otra opción ante el país y que está loco por volver a unas condiciones irreales. Ahora, De esa... Ajá. no, Perdón, Víctor. no, tranquilo, te iba a comentar que tú lo que dibujas es, y con razón, una dirigencia en bancarrota, ¿no? Pero por otra parte, esa misma dirigencia que supuestamente dice, bueno, no puedo hacer ninguna otra cosa, me voy a inmolar por el país, es la misma dirigencia que está saqueando los recursos que les dieron. Es la dirigencia que tiene responsabilidad sobre monómeros. Es la dirigencia que tiene en este momento el Banco Central ad hoc. Es la dirigencia que no rinde cuentas sobre esos recursos. Es la dirigencia de la que se lucra y permite tener el nivel de vida que tiene Leopoldo López, su mujer y sus hijos, o Julio Borges, su mujer y sus hijos. O sea, por un lado, digamos, ellos dicen que no pueden hacer nada, pero por el otro lado aprovechan muy bien el tiempo. Pero el país contra la pared, el país pintado en la pared porque no rinden cuentas de nada. Yo no sé si es que realmente no pueden hacer nada o realmente es que no lo han intentado. Ahí hay de todo. A mi entender hay gente que lo ha intentado hacer, hay gente que lo ha buscado, que no, a lo mejor no lo ha logrado, pero hay gente igual como la que tú describes, que lamentablemente pareciera ser la que está decidiendo que este es el único camino que había que hacer. Evidentemente que si esa es la gente, ahí nadie se va a sentir motivado a ir a unas elecciones, evidentemente. Es decir, si quien hace el llamado no tiene la autoridad moral para hacerlo, los que reciban ese llamado pues no van a reaccionar. Yo la verdad es que lamento mucho lo que está pasando, porque es una contradicción gigantesca, gigantesca entre lo que nosotros vemos en campo que está sucediendo con las comunidades y digamos, las fuerzas políticas necesarias para movilizar esa realidad comunitaria. Mientras vemos en las comunidades populares una voluntad de reconstrucción, una voluntad fabulosa, y además no solamente voluntad, sino acciones concretas a nivel nacional de reconstruirse alrededor del modo político, o más bien del modo vecinal de hacer política, un modo que está impregnando y motorizando las relaciones en las distintas comunidades, tanto de las clases populares, económicas, como de las clases de los sectores medios. Mientras tanto, lamentablemente en los sectores políticos no se ve
esa voluntad de engranar esa fuerza que está movilizando las comunidades y que está vitalizando, digamos, las comunidades, eso no lo convierten en política. Les decía en esta cátedra que tú estás, a la que tú hiciste seña, yo les decía que es interesantísimo porque es como un río fuerte, caudaloso, ¿verdad? Y ese río veo lo que está sucediendo en las comunidades, al contrario, por cierto, de lo que muchas encuestadoras andan hablando, de que hay una apatía, de que hay una falta de voluntad política en la gente y tal. No, al contrario, pero está esa fuerza, pero al lado hay un molino de piedra gigantesca, pero no hay el engranaje para juntar esa fuerza que mueva esas grandes piedras para que el grano de trigo o el grano de maíz, pues lo conviertan en alimento. No lo hay porque ese engranaje tiene que ser un engranaje a un modo determinado, y el engranaje que se está construyendo es un engranaje desacoplado con esa fuerza que está allí. Mientras no se acople ese engranaje a el tipo de fuerza que está popular, que se está moviendo, a las fuerzas políticas necesarias, pues no se desarrollará la fuerza para hacerle frente al régimen. Ojo, para mí lo único bueno de esto es que por lo menos la fuerza está, y ya encontraremos o ya estamos tratando de construir que ese engranaje sí se dé y se dé. ¿Cuáles son las condiciones, Alexander, de ese engranaje? Bueno, por ejemplo, hay lo que les hablaba del modo vecinal. Porque es un modo, Víctor, que vamos a decir que en psicología, en psicología social es muy claro. La gente ha encontrado que el modo vecinal les ayudó a resolver las urgencias de la emergencia humanitaria compleja, las urgencias de la hiperinflación, las urgencias del despoblamiento. Les ha ido ayudando a resolver las cosas mínimas. Y poco a poco, sin ningún aprendizaje político, sino con un aprendizaje social, no racionalizado, pero sí percibido en el actuar, que fue suficiente para resolver las cosas mínimas, pero urgentes porque bueno, nos estábamos sencillamente muriendo de hambre, muriendo de soledad, muriendo de incomunicación, con falta de transporte. Y bueno, la gente encontró su solución al margen del mercado, que por cierto ahora andan llorando. Bueno, se nos acabó las pocas ventajas que teníamos al inicio de año. Les duró bien poco, 4 meses. Bueno, ¿por qué les duró bien poco? Bueno, porque ustedes no se dieron cuenta, el mercado no se dio cuenta que ellos no eran los protagonistas de ese desarrollo. Los protagonistas de ese desarrollo estaban más abajo y ustedes lo estaban dejando por fuera. Bueno, no entro en detalles porque habría que trabajar mucho sobre el asunto. Lo que les quiero decir es que la gente por 3 o 4 años estuvo perfeccionando ese modo vecinal y les está dando razón.
les está rindiendo fruto en lo económico, fruto en lo educativo, fruto en distintos aspectos. Parte de ello, por cierto, es el logro en el supuesto desarrollo económico, en la supuesta movilidad que se estaba viendo, pero bueno, la gente nunca recibió ningún tipo de reconocimiento por eso, no lo recibió. Eso supuestamente se debía a la inversión privada, a que el régimen estaba haciéndose el loco y estaba invirtiendo, estaba haciendo alguna cosa, pero bueno, ¿qué les quiero decir? Bueno, mire, un modo importante es hacer política de pequeños grupos, política con una comunicación cercana, política no de partidos, aunque sin negar al partido. Hay que construir al partido, pero a partir de los pequeños grupos, del grupo de 10, de 15 de mi edificio que se une con el grupo de 10, de 15 del edificio del lado. Yo entiendo que ese tipo de engranaje le cuesta mucho al político tradicional, porque el político tradicional es flojo. El político tradicional le encanta el mensaje de tweet, le encanta el mensaje de Instagram. Y las aclamaciones masivas. Donde el baño del pueblo, le encanta el baño del pueblo. Les cuesta mucho patear, pierden mucho el tiempo hablando con un grupo, hablando con el otro grupo, hablando con el otro grupo. Yo sé que les cuesta, yo sé que los fastidia, pero lamentablemente, ante la dinámica aislacionista del régimen, en la que te ha dejado sin medios, te ha dejado además con una desconfianza tremenda de parte por parte de la población, además con razón. Tú tienes que volver a la confianza que te da la cercanía, a la fuerza que te da la presencia, a la solidez que te da el volver una y otra vez, que te da la repetición, que te da lo consuetudinario, que te da y además a la fuerza que te da la palabra directa y familiar, que reconoce al otro por su nombre, que reconoce al otro por su función, que reconoce al otro por su labor. Bueno, a eso hay que volver, a esas cosas hay que... Entonces, eso por decir una de las grandes, sin nombrar, por ejemplo, evidentemente, el engranaje desestabilizador, el engranaje disruptivo y otras características más, que muchas de ellas evidentemente por este medio no se pueden decir. Bueno, no, me parece muy importante, porque al final, Alexander, tú estás diciendo cercanía, presencia, el hacer el hábito del encuentro, ¿no? Y por supuesto, el transformar el espacio de la comunidad en el espacio de los conocidos. Yo por eso, y celebro mucho que tú hayas cerrado con esto hoy, porque eso es lo que yo llamo el metro cuadrado de la responsabilidad, ¿no? O sea, tú tienes que restaurarte y reconocerte en el otro, en las convicciones y en la fe, en el papel de la familia, en el papel de la comunidad, en la práctica de la compasión, en el privilegio de la verdad, ¿ok? En la construcción de una narrativa común. Y yo por eso decía, mira, el líder que la vaya a pegar es un líder que no anda buscando masas, anda buscando contactos tú a tú en las comunidades. Y esto, por supuesto, puede ser de largo plazo, pero hay que comenzarlo cuanto antes. Celebro que además
eso ya lo estén haciendo las comunidades. Y era obvio, ¿no? Porque las comunidades efectivamente trataron de resolver y resolvieron en la medida de lo posible los problemas y los desafíos que se le presentaron, contando simplemente con la indiferencia de los políticos que dicen que conocerlos, pero que realmente los manipulan. Bueno, muchísimas gracias, Alexander. Gracias a ustedes y a ti, Víctor. Feliz día de Caracas. Gracias a Igual. la Dirección General de la Estación, a Willy Sarcaya, la gerencia de producción, Génesis Rodríguez en los controles y Néstor Tobar. Perdón, Génesis Rodríguez en la producción y Néstor Tobar en los controles. Nos vemos. Como suave inquietud de campana, van haciendo una dulce canción. Es un canto de paz y esperanza que nos llena de grata emoción. Es el canto de amor de Caracas que nos llega con su bendición. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.